En este vídeo vamos a ver si Topuria volverá a ser el mismo, a conseguir los resultados, a volver a ser campeón y sobre todo a estar imbatible o no, si volverá a hacer su trash talk, si volverá a esa confianza, esa convicción. Y parece que es una temática solamente de Ilia Topuria o de MMA, cuando en verdad él es el que nos ha expresado el camino de cómo funciona la conducta y la psicología humana en la competición de alto nivel, sobre todo en conseguir un sueño que muchos quisieran, ¿no? Ser campeón de UFC, ser campeón mundial, ser la máxima estrella en una compañía, ser la máxima estrella en tu deporte. Es algo que muchos ambicionan, no solamente en MMA, en cualquier disciplina, disciplina olímpica, amateur, etc. Alguien que esté en el alto rendimiento se obsesiona con este nivel de performance y, como no, también este nivel de resultados. ¿Y por qué te hablo de todo esto? Porque me parece fundamental remarcar que no voy a hablar de MMA, no voy a hablar de fundamentos de la pelea, voy a hablar de fundamentos de la conducta y a través de ellos si Ilia Topuria va a volver a ser la misma persona. Antes de nada, vamos a hablar de lo que pasó, obviamente, en la Casa Blanca. ¿Volverá a ser el mismo Ilia Topuria? Claro, estamos viendo que recibió bastante castigo, pero que recibiera bastante castigo no es solamente óptimo para decir si va a volver a ser la misma persona. El peleador, aunque no hayan muchos entendidos, en verdad está acostumbrado a pasar un proceso de dolor, un proceso de transformación a través del dolor. Está claro que la pelea no solamente rompe el físico o la cara de un peleador, rompe su ego. La derrota rompe tu ego, está claro. Ahora, a través de esta incógnita, vamos a ver si volverá a ser el mismo Ilia Topuria. Porque se espera que vuelva a ser campeón, que de 10 veces que pelee contra Gaethje le gane 9 y que esta haya sido la única vez que Gaethje podía ganar, etc. Que también nadie sabe, y si de repente en verdad se resquebraja y solamente funcionaba en esa línea de invicto. Ahora que ha perdido, es más factible que vuelva a perder otra vez. Va a hacerle perder concentración, va a hacerle perder convicción, o por otra parte va a volver más fuerte habiendo resuelto su miedo y sobre todo con la lección aprendida. Vamos a ver las etapas de un proceso psicológico como el que está viviendo Ilia Topuria después de una derrota tan significativa como la de la Casa Blanca, ya no solamente por ser la primera derrota o por el castigo que llevó, sino por ser el 1. La primera derrota en su carrera profesional y obviamente dejándolo expuesto después de tanto trash talk, después de tanto aura coleccionada, ¿vale? Y aquí, en este proceso, lo he venido definiendo en variables muy específicas, ¿vale? La disonancia del ave fénix. ¿Qué es la disonancia del ave fénix? Claro, nosotros normalmente estamos acostumbrados a, si una vez alcanzamos un nivel, una vez fuimos alguien que representaba que teníamos un resultado, nuestra identidad se basó en ello. Ahora que ese resultado se ha esfumado, porque bien, tiene las habilidades, sigue teniendo el golpeo, sigue teniendo el jiu-jitsu, la lucha, pero ahora que ese cero en su habitación de derrotas no está, ¿quién es? Volverá a ser la misma persona y este es el primer paso para entender en la mente humana si lo que debemos hacer, si nuestra dirección concreta y sobre todo correcta es volver a ser la misma persona que fui. Porque puede que tras esa base venga una colección de errores fundamentales, de malos pensamientos, de malos sentimientos que no me permitan volver a ese nivel de grandeza. La disonancia del ave fénix es, se espera un renacer inmediato y glorioso. Y muchas veces eso no ocurre así. Sí que es cierto que hay gente que tras una derrota aprende la lección y se crece. Pero hay gente que en verdad basaba todo su resultado en su ego, en una identidad construida y por tanto sufren una crisis de identidad de la noche a la mañana. Voy a volver a resurgir. ¿En qué forma voy a volver a resurgir? ¿Volveré a ser el de antes? Porque si vuelvo a ser el de antes, probablemente también vuelva inconscientemente a ir detrás del error que me llevó a la derrota. Si aprendo de la derrota, por otra parte, puedo integrar ese error y no volver a ser la misma persona que fui, que perdió, sino ser esa persona que ya perdió y que ha aprendido, por lo tanto no tiene miedo de ir a la pelea, no tiene miedo de perder, porque solamente está enfocada en ganar con la lección aprendida, esa lección de la derrota. Por tanto, hay un choque interno de motivaciones muy claro. Es,
volver a ser el que fui antes de que perdiera, y me pongo en una situación de miedo porque quiero volver a ser el de antes porque ya no soy esa persona. Entonces busco en el pasado mi mejor versión, cuando lo que yo tengo que ser y quiero recuperar está en el futuro, conforme yo sienta en el momento presente. Y esto es una paradoja increíble, esto es un bucle que al final irremediablemente me hace pensar en el pasado porque mi mejor versión está ahí, me obliga a sentirme en el presente como esa versión que estoy intentando ser, que quedó en el pasado, que irremediablemente crea una disonancia en épocas, ¿no? El pasado, el presente, y encima quiero volver a ser en el futuro, lo que da esa variable de incertidumbre. Quiero ser una persona que fui, en el momento presente no me siento esa persona porque está en el pasado, pero encima también, como el tiempo pasa, estoy mirando al futuro y eso da una incertidumbre, una incógnita de duda, que la duda lleva al miedo de ¿volveré a ser? ¿Será? ¿Pasará? ¿Ocurrirá? ¿Lo lograré otra vez? Vale. Ganar y perder son diferentes, aquí nos damos cuenta, ¿no? Si quieres ir a la pelea y ganar la pelea, tus movimientos tienen que estar detrás de la victoria, tú tienes que pensar en la victoria. Sé que hay momentos que te dan miedo, que te pueden resonar a derrota, que pueden ser, sí, ¿no? Muy dubitativos, te pueden hacer dudar, te pueden hacer hacer ver que igual tienes que dar un paso atrás, que lo mejor es no tomar esa decisión. Pero al final y al cabo, si tú quieres la victoria, tienes que estar pensando en la victoria para que tus movimientos inconscientemente se centren en la victoria y por tanto tus probabilidades de victoria suban. Quites el modo reserva y vayas con todo detrás de la victoria, e incluso con gente buena delante, incluso no sintiéndote preparado, tu sistema nervioso soltar tu verdadero potencial al nivel al que estás, ¿vale? Fase número 2, y esta fase es bastante significativa, Tiene mucho que ver con el volver a ser el de antes, que es el sesgo de restauración. Es decir, durante mucho tiempo estuve construyendo una imagen que era el futuro, pasó el tiempo, conseguí ese futuro deseado como Ilia Topuria, los millones de euros, los campeonatos, la fama también, ¿no? La importancia, la relevancia en redes sociales, el ser una personalidad, una estrella, todo lo que eso conlleva, contactos, etcétera, proyectos. Y para mí, yo que tenía ese futuro como motivación, quedó en el pasado, con lo cual no me deja vivir el presente como yo quiero. ¿Por qué? Porque cuando yo no lo tenía era interesante. Y esto nos pasa a todos, ¿no? Esa motivación de, joder, cuando yo no lo tenía parecía interesante el camino, ¿no? Yo he tratado a muchas personas que tienen dinero, que son empresarios, que el problema que tienen es que tienen dinero. No te lo crees, pero el problema que tienen es que tienen dinero. ¿Por qué? Porque le dan un significado al dinero cuando no lo tenían, que cuando tienen el dinero ya no tiene ese significado. Ya lo conseguiré, motivarse, levantarse temprano, cumplir la rutina, ahora lo tengo, ya no es lo mismo. Pero una vez que lo pierdo es, mierda, me tengo que volver a convertir en la otra persona. ¿Quién tiene que ser la persona que gane el cinturón? Me tengo que restaurar en esa persona que no tenía nada y lo quería todo y por tanto ese hambre vuelve a mí, o me tengo que restaurar en ese campeón que fui con ese 17-0. Y esto es muy importante que lo entiendas, El sesgo de restauración, el mirarme al espejo y decir, ¿quién tengo que ser ahora después de que perdí, pero sobre todo que después de que perdí habiéndolo conseguido? Tengo que ser ese chaval, tengo que tener ese hambre de volver, porque ese chaval se convirtió en el campeón, o por otra parte tengo que ser el campeón. Y esto es muy importante porque una me lleva a la motivación, al hambre, a la intencionalidad real, y la otra me lleva por el deseo. Y deseo e intención no son lo mismo. Tú puedes desear no ser la misma persona, no fumar, no drogarte, no salir de fiesta, no pajearte, pero por otra parte, si solo lo deseas y no lo intencionas, tu sistema nervioso no lo puede grabar. No hay una recompensa detrás real de no masturbarte, no salir de fiesta, no fumar, etc. Y detrás de no fumar, no masturbarme, no salir de fiesta, hago acciones como hacer sombra, levantarme temprano, levantar peso, comer bien, y eso que es aburrido, eso que es difícil, me empieza a emocionar tan solo por el hecho de que estoy siendo la identidad que yo quiero representar, que yo quiero encarnar. Me es divertido ser esa identidad. No me es divertido levantarme temprano, ser disciplinado, comer bien cuando en verdad puedo comer azúcar, puedo fumar, puedo salir de fiesta. No es divertido, pero a mí me divierte porque yo estoy siendo esa identidad. Aquí en el sesgo de restauración, que es la fase 2, tengo que decir, ¿quién me motiva?
¿Quién es la persona que quiero ser? ¿Quién es la persona que quiero ser? ¿Cómo quiero proyectar mi comportamiento? Hay algo que no supe cuando perdí, que ahora lo tengo que saber y repetirlo e integrarlo en esa personalidad que quiero ser. Quiero comportarme como qué persona quiero comportarme. Y aquí lo podemos ver, ¿no? No perdemos una pelea por el campo solamente competitivo. No metí ciertos golpes, sí, eso pasa. Me dieron ciertos golpes que no pensé que iban a llegar, claro, eso pasa. Pero ¿hasta qué punto la mente, la conducta, la psicología me lleva a que eso no pase? A que lo que yo pensaba que iba a pasar no pase. A lo que yo no quería que pasara, pasó. Perseguir el pasado es desventaja. Esa es la clave. Porque en el pasado me estoy dejando el hambre y tengo que aprender del pasado, pero aprendiendo del pasado no intentar reencarnarlo. Porque entonces la proyección que yo voy a hacer en mi comportamiento a continuación es de miedo. Hay algo que se me quedó en el pasado y esto nos pasa a todos. Hay algo que se me quedó en el pasado, esa novia, esa oportunidad, ese trabajo, esa familia, ese amigo que pensé que era mi amigo y luego no era mi amigo. Y quiero volver a proyectar eso, pero entonces estoy proyectando el miedo de haberlo perdido, de no tenerlo, de que no vuelva a pasar. Por lo tanto, estoy en esa frecuencia, lo primero, y lo segundo, estoy en ese comportamiento que va a hacer que yo en vez de acercarlo lo aleje. Entiende este punto, es bastante importante este sesgo de restauración. Tienes que ser consciente de qué vas a restaurar. Aprender del pasado o intentar volver a repetir el pasado no es lo mismo, ¿vale? Por otra parte, pérdida del sentido de la victoria, y eso en verdad, como bien te he dicho antes, todos los puntos vienen muy conectados. Claro, para un chaval de Alicante, nacido en Alemania, familia georgiana, criado en Alicante, ve UFC, quiere ser campeón de UFC, hay un sentido de la victoria, no lo soy, pero me siento como si ya lo soy. Muchos días, muchas veces, muchas peleas. Al final llego. ¿Quién era el que tenía la gasolina? He conseguido un doble campeonato. Y esto en verdad le pasó a Conor McGregor bastante temprano, ¿no? Aunque no venía con una racha de invicto. Pero vimos un crecimiento, sobre todo también a la vuelta de la revancha con Nate Diaz, que en verdad tenía un performance bastante alto y de la noche a la mañana se esfumó. Después de que peleó con Mayweather, consiguió un doble campeonato, consiguió ser la estrella más grande de la UFC, incluso pasarse al boxeo con la estrella más grande del boxeo por aquel momento, el más mediático, y de repente consiguió los millones. Eso que soñaba lo consiguió, esto lo tenemos que entender. Y muchas veces nosotros alejamos el sueño por el simple hecho de que nos da el motor para vivir como queremos, cuando la verdadera recompensa real es vivir como queremos nosotros. Y si alcanzamos ese sueño que decimos que queremos alcanzar, eso se va a romper, nuestra narrativa se va a romper, ya soy el campeón. Y aquí viene esa pérdida del sentido de la victoria. Y el siguiente paso, y el siguiente sponsor, y la siguiente victoria, y el siguiente rival, y la siguiente defensa. Claro, como yo no tengo un hambre sostenida por el siguiente paso, puedo ver que la victoria pierde total sentido. La victoria tenía sentido porque yo crecía. Pero si yo me siento y que he crecido, y de repente, por cosas de la vida, mi problema es con mi mujer, mi familia, mi núcleo, eso era importante para mí. Ahora, mi crecimiento de manera subconsciente quiere desarrollarse por otra parte, puedo tener un problema al yo pretender que ese sentido del crecimiento va por otra parte y yo pretendo ser la misma persona que fui. Porque la persona que lo consiguió fue el chaval hambriento. Y ahora, si yo no le doy un nuevo sentido a esta nueva victoria, a esta nueva defensa del título, a volver a estar en la cresta, a subir una división de peso, etcétera, a ponerme nuevos retos que me hagan tomar el sentido de esa victoria. Al final la victoria pierde sentido para el sistema subconsciente, para nuestro sistema, nuestro inconsciente, y todo funciona por dolor y placer, todo funciona por recompensa. Si la victoria no es recompensada por mi sistema, es muy normal que yo no siga el camino de la victoria, la senda de la victoria. Y es lo que le pasa a mucha gente sin haber conseguido lo que ha hecho Hilda Topuria, ¿vale? Mucha gente no consigue la victoria porque le emociona más otra cosa que la victoria. Si se figuran sostener esa imagen de la victoria, podrían ser mucho más
¿cómo se dice, no? Muchos más dominantes en su campo, muchos más maestros, mucho más concentrados, mucho más virtuosos. Repetir el logro no repite la emoción, eso lo tenemos que aprender. El significado del título cambió. Y eso lo hemos visto, señores, en el comportamiento. Sobre todo también en la salida de Ilia Topuria al octógono en el patio de la Casa Blanca, en el jardín de la Casa Blanca. Las derrotas y las victorias están. Y tú puedes tener un mal día, etcétera. Puedes estar desconcentrado en ese momento. La historia con su exmujer puede haber marcado la diferencia, claro. Pero lo que significa, no solamente eso. La victoria se siente como vacío, por lo tanto no iré detrás de esos mismos pasos que me dieron la victoria. Tengo que darle un nuevo significado para que haya ese sentido de victoria y esa emoción de ganar detrás de la victoria, ¿vale? Cuarto paso de este proceso, ¿no? Ilia Topuria puede volver a ser el mismo o todo lo contrario, ir un poco en decadencia, como le pasó a Cody Garbrandt, ¿no? Como le pasó también a Tony Ferguson. Sí que es verdad que no llegaron al nivel de performance que tuvo Ilia Topuria, al nivel de views, al nivel de venta, al nivel de performance también, ni de caos que ha tenido Ilia Topuria, pero sí que estuvieron ahí y se fueron abajo. Entonces vamos a ver esto. Sesgo del consejo contaminado. Aquí, en un punto vulnerable de nuestra vida, cuando caemos o cuando se replantea todo para que yo vuelva a escribir una narrativa diferente, hay un punto de inflexión. Y la historia que me cuentan los demás pesa bastante. Porque cuando los demás me dicen algo, no solamente me están diciendo ese algo, sino me están diciendo quién lo dice, desde dónde lo dicen. Lo dicen desde el miedo, lo dicen desde la fe, lo dicen para tomar prestada mi validación, porque soy Ilia Topuria, porque quieren estar en mi círculo, lo hacen de apoyo incondicional. ¿Quién me dice el qué? ¿Quién me dice el qué? El sesgo del consejo contaminado es importante a la hora de entender que el entorno refuerza la idea que yo voy a proyectar. Oye, tío, tienes que volver a ser el mismo de antes. Me está diciendo que tengo que volver al pasado. Esa persona puede querer lo mejor, puede estar dándome un consejo, pero igual no entiende en su propio proceso de vida, cómo él ha vivido la vida, hacia dónde está llevando mi atención con sus palabras. Y aquí yo tengo que ser una persona muy consciente. Y decir, esta persona me está hablando y está llevando mi atención al pasado. Del pasado tengo que aprender, pero pasó esto, no lo sabía, tengo que aprender de ello, ahora no intentar volver ahí, porque intentar volver ahí también es saber que voy a volver a perder, porque el que perdió fue alguien que no tenía la lección aprendida, ahora debo aprender esa lección y ir hacia adelante. Y esta persona me está dando un consejo de buena fe, pero tal vez si yo sigo la corriente, lo que voy a hacer es proyectar mi atención hacia el punto equivocado. Aunque sea un buen consejo, la base del consejo es errónea, por lo tanto el consejo es erróneo, ¿vale? Hay una buena intención, como bien he dicho, pero normalmente sueles tener tensión porque uno te dice una cosa, el otro te dice otra, uno cree que, el otro piensa tal, y al final del día no terminas de cuajar. Todos te quieren, todos quieren tu bien, y al final la persona que más te quiere muchas veces no es la que te da el mejor consejo. Eso lo tienes que tener claro. Vemos a Alexandre Topuria, que entiende perfectamente la pelea en su esquina. Vale. Hemos visto que con Javi Climent ha tenido resultados. Perfecto. Puede que le digan lo mismo o pueden que le digan cosas más o menos opuestas. Cuando se sientan en equipo, ven lo que le está diciendo el otro. No es un tira de afloja de opiniones diferentes. Suele ser una opinión construida entre todos. Ahora, ¿cuál es la que va a pesar más? Porque lejos de el entorno exclusivamente competitivo de Ilia Topuria, también habrá más gente. También habrán empresarios, también habrá gente que está codeada con Ilia Topuria, cuyo incluso consejo ha sido importante en etapas previas, pero ¿quién me va a dar qué consejo? ¿Quién es esa persona? ¿Quién cree que es esa persona? Y sobre todo, ¿a quién cree que se lo está dando? ¿A mi nueva versión? ¿O se lo está dando a ese tío que está volviendo al pasado? Está intencionando volver al pasado y no perder. Tengo que ser muy consciente del sesgo del consejo contaminado, ¿vale? La clave, el sentido. Y esto es fundamental que lo entiendas, ¿vale? Esto es fundamental. La paradoja del para qué. ¿Qué es la paradoja del para qué? Muchas veces en la vida
nos centramos en la dirección. Oye, ¿qué dirección toma nuestra vida? Pero no nos estamos dando cuenta que el sentido va antes que la dirección. Por ejemplo, se lo ponía a un cliente que trabaja conmigo, ¿no? Él es empresario y quiere una nueva dirección, pero yo le he dicho, no te estás dando cuenta del sentido, y es que cuando tú tienes una calle, está muy bien definida por de dónde vienes a dónde vas, pero el de dónde vienes a dónde vas solamente tiene sentido desde dónde partes. De izquierda a derecha es la misma dirección que de derecha a izquierda, pero no es el mismo sentido. Aterriza esta idea. ¿Y qué pasa ahí? Que muchas veces estamos intentando buscar direcciones cuando ya estamos en la dirección. Solamente nos tenemos que dar cuenta que estamos yendo de derecha a izquierda y nos interesaba ir de izquierda a derecha. Ya estás en el camino. Ahora, date cuenta que en el camino vas a encontrar tu para qué, tu propósito. ¿Qué significado tenía esas victorias? Ser campeón. ¿Por qué lo soñaste? ¿Fuiste un chaval débil que le hicieron bullying y empezó en artes marciales? Entonces le dio por dominar un terreno que lo convirtiera de vulnerable a poderoso, y ahora que eres una persona que has perdido, ¿eres vulnerable, eres poderoso? ¿Eres poderoso dentro de tu vulnerabilidad? ¿Eres vulnerable dentro de tu poder? Me encuentro delante de unos resultados. Estás viendo la mansión, estás viendo el Aston Martin, estás viendo el resultado económico, el resultado físico de haber pensado, de haber sentido durante tanto tiempo de una determinada manera, comportado detrás de una determinada manera. Y la paradoja del para qué es, ¿para qué estoy aquí? Tal vez haya un nuevo para que haya unos nuevos resultados, incluso si llego a ser el mismo campeón. Incluso si los cinturones son los mismos. Porque entonces tú estás viendo que yo tenga los mismos cinturones que tenía antes, de donde llegué antes, pero el significado es muy diferente. Ahora hay un nuevo para qué. Y aquí es donde Ilia Topuria tiene que poner muy bien la base. ¿Para qué? Voy a volver a repetir esto, pero ¿para qué? Voy a volver a la cresta, ¿para qué? Voy a volver a impresionar al mundo, ¿para qué? Porque aquí iba a encontrar el verdadero combustible. El propósito viejo ya cumplió su función. Tú ya fuiste, tú ya te desemocionaste, ya tuviste los resultados. Estamos viendo que la mujer va muy relacionada al proceso, al núcleo. Lo dije en el anterior vídeo que exponía en los porqués de la derrota de Ilia Topuria. Y es la mujer, el núcleo, mis hijos, yo como pelador. La mujer se va, el núcleo se empieza a desmoronar. Entonces, ¿ahora quién es el pelador? ¿Es el padre de familia también? Ahora no, ahora solamente soy el padre de familia, ya no soy el campeón. ¿O soy el campeón? Claro, aquí tengo que definir el nuevo para qué. Y hacerlo de una manera muy consciente, porque entonces es cuando parece que esa decepción, esta depresión, este punto bajo, empieza a encender una pequeña llama que me da la vibra, me da la frecuencia, me da el tono, me da el poder para ir arriba, para ir adelante, ¿vale? Competir igual es combustible caducado, date cuenta. El por qué ya fue. Ahora tengo que conseguir el para qué de nuevo, ¿vale? Fui un chaval que no tenía nada, lo consiguió todo, y después de haberlo conseguido todo y haber perdido cierta parte de mi personalidad en el proceso, me tengo que volver a rehacer. ¿Para mí es importante ganar el cinturón de UFC una vez más? Sí, no, le tengo que dar vueltas. ¿Por qué? ¿Para qué? Y luego también, pese a que yo viva la misma vida, vivas en la misma mansión, tengas nuevos resultados económicos, montes empresa, tienes que definir qué era lo que construía el pelador, qué era lo que yo quería sentir, qué era lo que yo quería sentir. Porque aquí, atención, atento, tú que estás buscando resultados en tu vida, muchas veces nos damos cuenta que empezamos en el gimnasio porque nos gustaba, porque me hacía sentir poderoso, porque me hacía sentir que aprendía, porque me hacía sentir que me desarrollaba. Y de repente ahí fui a la pelea. Y las primeras peleas, bueno, te pueden dar miedo, pero sentía que disfrutaba. Y luego cuando tuve resultados, también me daba miedo perder los resultados o no tener los nuevos resultados que yo quería. Porque, claro, un campeón tiene resultados. Si no tengo resultados, no soy campeón. Entonces paso del amor, de la fe, al miedo. En una línea muy invisible. Por lo tanto, define tu para qué. Define tu para qué. Y te vas a dar cuenta que el por qué tenía mucho que ver para lo que hiciste. Fui al gimnasio para defenderme y llegué a disfrutar. Llegué a sentirme poderoso, llegué a sentir que aprendía. Fui porque me hicieron bullying, pero luego iba para disfrutar y sentirme poderoso. Y cuando yo me di cuenta de esto, de repente me hackeo y digo, ¿por qué tengo miedo?
¿Por qué tengo miedo si hacía esto por disfrute? Recupera eso. Une el por qué y el para qué, date cuenta. Cuidado con esta paradoja, ¿vale? Entonces, Ilia Topuria volverá a ser el mismo, ¿no? Sí. Considero que volverá a perder peleas. No muchas. Creo que su carrera no va a ser larga porque, como bien él dijo, creo que lo que le interesaba también era irse invicto. Tenía gran peso en su personalidad, ¿no? El hecho de ser esa figura invicta. Pero creo que va a tener gran performance y también creo que va a volver a ser campeón. Eso lo digo a día de hoy, julio del 2026, que he grabado este vídeo. De todas maneras, no lo sé. Uno se transforma a través de un proceso muy personal de dolor, de decepción, pero para no seguir en el dolor, en la decepción, solamente te he puesto el ejemplo de Ilia Topuria para que tú cambies tu vida y tengas en cuenta eso. No pienses tanto en el pasado. Pensar demasiado muchas veces es parte del propio programa para que tú no rompas el propio programa, tu propia Matrix, la persona que crees que eres, lo que los demás dicen que eres, va a usar los fundamentos cada vez que tú vayas despertando un poco más para que no interrumpas ese sistema, ese programa que le da los resultados que tiene. Aunque para ti como persona no los quieras ya más, no quieras comportarte de esa manera, quieras pasar al siguiente nivel, él sí lo quiere, él se ha programado así. Y Ilia Topuria se reprogramó de una manera que lo llevó a un doble campeonato de UFC, ser campeón del mundo superestrella, y ahora tiene que volver a medir esos parámetros. ¿Vale? La disonancia del ave fénix. ¿En quién vas a volver a resurgir? Súper importante. Eso nos da la dirección. El sesgo de la restauración. Es el sentido. La victoria. ¿Me sabe igual o no? Igual mi victoria siguiente no es igual que la anterior. Y eso lo tengo que saber. El consejo contaminado. Sobre todo cuando soy una persona que pasa por un proceso y estoy vulnerable en mi ego, el consejo del resto muchas veces se convierte en mi realidad automática, ya que tiendo a rellenar la narrativa con lo que me ha dicho el resto. Mucho cuidado con eso. Y luego también el para qué, date cuenta, súper importante. Lo que les pelea a Ilia Topuria es tan solo un ejemplo de lo que estás viviendo seguro, ¿vale? Así que espero lo mejor para Topuria, espero que vuelva a ser campeón cuanto antes. Y sobre todo espero que tú uses su ejemplo para cambiar tu vida. Psicología dura, te veo.